¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta primera serie de videos, en esta primera edición, les quiero compartir un libro muy interesante, extraordinario, titulado La oración del corazón, escrito por Jean Lafrance. ¿Quién fue Jean Lafrance? Eh, Nace en 1931. A mí en particular me hubiera gustado obtener la información de eh, fecha de nacimiento completa, mes, día y año, porque creo que un autor de esta categoría, eh, digamos, eh, lo debe de tener en el mejor de los casos, por una cuestión de contexto, para saber en qué época exacta nació, cómo fue incluso su infancia. Toda esa información la intenté buscar y no la encontré. Fallece el 14 de marzo de 1991. Jean Lafrance, sacerdote secular francés. Secular quiere decir que pertenece al clero, pero no pertenece a ninguna orden en particular. No pertenece a los benedictinos, a las carmelitas descalzas, no pertenece a los franciscanos, no pertenece a los jesuitas o a la orden de los cartujos. Eh, Fue director de ejercicios y retiros, practicante de la oración de Jesús u oración incesante. Ha sido un gran maestro espiritual, sobre todo a través de sus escritos. Otras obras: El poder de la oración, Cuando oréis, decid Padre, Perseverantes en la oración, Comentarios orantes al Veni Sancti Spiritus y al Veni Creator. En oración con María, la Madre de Jesús, El Rosario, un camino hacia la oración incesante. Si se dan cuenta, menciona la palabra oración en cada uno de sus libros, en cada uno del título, de los títulos de sus libros. Oración, perseverantes en la oración, orantes, oración con María, un camino hacia la oración y este libro mismo que se llama La oración del corazón. Aquí empieza la introducción, que es lo que vamos a ver en este primer video. Al empezar estas páginas, quiero hacer una pregunta al lector. ¿Has sorprendido alguna vez a tu corazón en flagrante delito de oración? Evoco aquí una experiencia muy concreta que todos nosotros hemos realizado alguna vez a lo largo de nuestra vida, ya sea al encontrar a un auténtico hombre de oración, ya sea al leer un libro que nos sumerge de golpe en el misterio de la relación del hombre con Dios. Los escritos de Silvano tienen este efecto sobre mí. No puedo leerlos sin que la oración se apodere inmediatamente de todo mi ser y que no me abandone. Silvano, acá aclaro, esto no es parte del libro original, fue un monje ortodoxo ruso. Como dice acá, nació en 1866 y muere en 1938, venerado como santo en la Iglesia Ortodoxa. Su nombre secular era Semyon Ivanovich Antonov. Pasó la mayor parte de su vida en el monasterio de San Panteleimón. Para los occidentales sería San Pantaleón. Fíjense la importancia que tendría San Pantaleón, que le ponen así de nombre al monasterio, en el monte Athos, Grecia. Es conocido por su profunda vida de oración y su enseñanza sobre la humildad, el amor por los enemigos y la búsqueda de la comunión con Dios. Sus escritos y reflexiones, recopilados por su discípulo Sofronio, quien también se convirtió en monje y escribió sobre él, han inspirado a muchos cristianos de distintas tradiciones. Cuando Jean Lafrance menciona que los escritos de Silvano lo sumergen en la oración, se refiere a la capacidad de este santo para transmitir una espiritualidad profunda y una relación viva con Dios. En Wikipedia lo pueden encontrar así: Silouan el Atonita, también conocido a veces como Silouan de Athos, San Silvanus el Atonita o Staret Silouan. Fue un monje ortodoxo oriental de origen ruso, nacido Simeón Ivanovich Antonov, poeta y monje del monasterio de San Pantaleimón. Un atonita, aclaro acá, es un monje que pertenece a una de las comunidades monásticas del monte Athos, una península en Grecia considerada uno de los centros espirituales más importantes de la Iglesia Ortodoxa. El monte Athos
Es una república monástica autónoma, habitada exclusivamente por monjes, y alberga 20 monasterios principales, además de muchas ermitas y esquetes. Los esquetes son pequeñas comunidades monásticas. Acá presento un escrito del monje Silvano que dice: todavía no he alcanzado la humildad. Padre mío, quiero ser monje. Rece para que el mundo no me detenga. El joven y temperamental paisano ruso de 26 años dejaba este lacónico y significativo mensaje al gran espiritual padre Juan de Kronstadt antes de ingresar al monte Athos, y con Silvano golpeaba a las puertas del monasterio el alma del pueblo ruso, con una lúcida conciencia de pecado, su capacidad de arrepentimiento y su fe inquebrantable en la misericordia de Dios. Los archivos del monasterio dedicado al mártir San Pantaleimón el Grande nos informan escuetamente acerca de él. Padre Silvano, monje del gran hábito, nombre civil Simeón Ivanovich Antonov, campesino de la provincia de Lebedinsk, pueblo de Chousk, nacido en 1866. Llegó al Monte Athos en 1892. Recibió el pequeño hábito en 1896, el gran hábito en 1911. Cumplió las siguientes obediencias en el molino de Calamareia, propiedad del monasterio fuera del monte Athos, en el antiguo Rosicón y en el Economato. Falleció el 24 de septiembre de 1938. Son datos redundantes con lo anterior, pero hacen al contexto de este Santo Padre. No es cosa fácil ser canonizado en vida en un monasterio. La sabia máxima que San Benito propone en su regla: no quiera ser tenido por santo antes de serlo, sino sélo realmente para que lo digan con verdad. Se realizó una vez más. RB quiere decir las reglas de San Benito, que es la número 462, que indica el capítulo 4, el versículo 62 de la regla. Una secta venerable que convivió medio siglo con Silvano, leyendo algunos de sus escritos póstumos, recién se animó a afirmar: ahora me doy cuenta que el padre Silvano alcanzó la estatura de los santos padres. Su muerte me ha convencido, siempre lo aprecié, pero cuando hablaba de la oración y de Dios como de su propio padre, tenía algo de atrevido y audaz. Me parecía que había perdido el temor de Dios. Es que la muerte fue para Silvano el acontecimiento más serio e importante de su vida. Pocos días antes de su fin, un discípulo le preguntaba: «Staret». Aclaración: en general el término Staret se utiliza en la Iglesia rusa para designar un monje que por su vida santa y su discernimiento de espíritu puede dirigir espiritualmente a quienes lo consultan. Es un padre espiritual, pero además en el monasterio de Silvano los monjes subordinados, en señal de deferencia, llamaban starets al jefe del taller o servicio al que estaban afectados. Entonces un discípulo le preguntaba: «Staret, ¿no estará usted por morirse?». Responde: «Todavía no he alcanzado la humildad», fue su respuesta. La vida de este monje no sacerdote recorre todas las etapas de la vocación cristiana radicalizada por ese espíritu, que es el gran motor de su espiritualidad. Vida atormentada en los primeros años por situaciones límites psicológico-espirituales que, entremezclándose con hondas experiencias místicas de la presencia del Señor y su Madre, lo fueron conduciendo a la saludable compunción del corazón. Vida en que la incomprensión de sus hermanos, y en especial la de algún confesor, lo pusieron al borde de la desaparición, de la desesperación. En cierta ocasión, un monje, sacerdote y consejero de la comunidad dijo a uno de los numerosos huéspedes que venían a consultarlo: «No comprendo cómo ustedes, universitarios, hombres sabios, visitan al padre Silvano, que es un simple campesino y letrado. ¿No hay acaso alguno más inteligente que él en el monasterio? Para consultar al padre Silvano es necesario ser universitario», respondió el huésped con corazón dolorido. Es gracias a, y no a pesar de, que las pruebas y sufrimientos dócilmente aceptados en actitud orante,
amor servicial y con experiencia indeclinable, van colaborando en el genuino proceso de transfiguración del aparentemente rudo Silvano. De esta gradual transformación surge diáfano y luminoso el carisma de la paternidad espiritual, en extraña y llamativa continuidad con la de su padre en la sangre. Una vez había dicho: nunca llegaré a ser como mi padre. Era un hombre iletrado, pero lleno de sabiduría y dulzura. Durante sus últimos años, rebosantes de calidad humana y de caridad cristiana, vivencia y palabra se tornan realidad única en este sencillo y silencioso monje. La pureza de corazón y la humildad pacificante y pacificadora lo han convertido en uno de los grandes místicos de nuestro siglo XX. Es todo fuego, desbordando los límites puramente históricos y geográficos. Su existencia solidaria se ha apropiado serenamente y sin estridencias de las palabras con el que el inolvidable patriarca Atenágoras definía la vida monástica. Es el octavo sacramento de la Iglesia, porque a través de ella la gracia inunda al mundo entero. Volviendo al escrito de Jean Lafrance. Una madre de familia me confesaba un día que se sentía invadida por bocanadas de oración en medio de sus ocupaciones domésticas, en tanto que la oración le resultaba seca y difícil. Cuando hacemos esta experiencia, sube inmediatamente a nuestra conciencia aquella palabra de los peregrinos de Emaús. ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablabas en el camino? Cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Levíticos 24:32. ¿Qué es lo que sucede? Ninguna psicología humana puede decirlo. Hay momentos en nuestra vida en los que presentimos el reino de los cielos, en los que la puerta secreta de nuestro corazón se abre para que brote la oración. Imaginad una persona que hubiera vivido hasta los 20 años una experiencia de amistad, que no hubiera vuelto a ver a su amigo y que por espacio de un segundo viera surgir su rostro como algo fugaz, muy secreto, pero muy fuerte a la vez. Es la experiencia de quien se acerca al mar. La atmósfera no es ya la misma, está cargada de yodo. Es el viento del cielo, el soplo del Espíritu Santo. Todos hemos sentido un día su paso, y esto es lo que puede llevarnos a Dios y comunicarnos el gusto y el deseo de la oración. No se aprende a orar con raciocinios. No se adentra uno en la vida de oración porque está convencido de que es más perfecto, sino porque no se puede obrar de otra manera. Como San Pablo después de la experiencia del camino de Damasco, cuyo problema no era saber cómo encontrar a Dios, sino cómo soportar hasta el día de su visita. No se trataba de buscarle, sino de dejarse buscar y encontrar por él. Entonces comprendió que sus deseos eran ridículos frente a la realidad del rostro del resucitado. Un corazón de oración. Esto, en el fondo, viene de la vida trinitaria escondida en nuestro corazón. Por unos instantes, una bocanada de esta vida perdida en el fondo de nuestro ser sube a la conciencia y nos proporciona el gusto o el aliciente, el amor por la oración. Para hablar de la oración es preciso hablar antes de la vida trinitaria escondida en el corazón del hombre. Lo que complica el desarrollo de esta vida y frena la máquina es que gime en un corazón de piedra. Si no llegamos a orar bien, no es por falta de tiempo ni por las distracciones, sino por nuestro corazón de piedra, prisionero de un cuerpo de muerte. Romanos 7:26. La oración de la que queremos hablar a lo largo de este libro es poco más o menos equivalente a lo que los padres orientales, también llamados padres népticos, padres del desierto, han llamado la oración del corazón, oración que busca su fuente y sus raíces en el fondo mismo de nuestro ser, más allá de nuestro espíritu, de nuestra voluntad, de los afectos y aún de las técnicas de la oración. Por la oración del corazón buscamos al mismo Dios o a las energías del espíritu en las profundidades de nuestro ser.
y lo encontramos invocando el nombre de Jesús en fe y amor. El nombre de Jesús es como un dardo, una flecha, que atraviesa nuestro corazón y libera la gloria del resucitado, escondida en nosotros por el bautismo. Cuando hablamos de un encuentro con Dios, hay que entender bien los términos de la experiencia mística. En efecto, el hombre no puede participar de la esencia de Dios, entonces sería Dios, pero puede entrar en comunión real con las operaciones y las energías de Dios. La comunión no es ni sustancial, caso del panteísmo, ni hipostática, caso único de Cristo, sino energética, y en sus energías, operaciones, Dios está totalmente presente. Cuando decimos que el hombre debe descubrir la oración del corazón, estamos pensando en las energías del Espíritu que habitan en su corazón. Romanos capítulo 8, del versículo 9 al 11. Para transfigurarle. El mismo cuerpo participa de esta transfiguración en el momento en que es renovado, transformado y santificado por el poder del Espíritu. Renacer de Dios es como haber sido renovado y refundido en el mismo seno de la Trinidad. Es como haber vuelto al mundo después de haberse bañado en un agua profunda y luminosa, la de la verdad del Dios amor. Juan 3. En el fondo es tomarse en serio la gran afirmación de Pablo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros, y habéis recibido de Dios? Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Primera de Corintios 6, del 19 al 20. Entonces la oración se desintelectualiza, se identifica con el ser físico y se adhiere al ritmo de la respiración. Esto puede parecer extraño a los occidentales. Como consecuencia de nuestra mentalidad cartesiana, tenemos tendencia a imaginar al Espíritu Santo como un espíritu que fuese en cierto modo connatural a la realidad de la inteligencia en el hombre, mientras que de hecho el Espíritu Santo, al ser Dios, trasciende a la vez la inteligencia del hombre y su naturaleza corporal, y puede santificar y transformar realmente lo mismo el cuerpo que el alma. Por eso, aunque nos parezca raro y extraño, un gran espiritual egipcio del siglo VI, Sam Barsanufo, estaba en un estado tal de transparencia ante Dios que apenas podía soportar la presencia humana. Era de tal manera poroso a lo invisible, a pesar de ser tan vulnerable, que podía entender muy profundamente a los que acudían a él y responderles de una manera totalmente apropiada. Vivía retirado, era un hombre espiritual y poseía el discernimiento de espíritu. Oriente llama a estos hombres padres teóforos o neumatóforos. Acá una aclaración. Teóforos significa portadores de Dios, se usa para referirse a aquellos santos y padres de la Iglesia cuya vida reflejaba una profunda comunión con Dios. Un ejemplo famoso es San Ignacio de Antioquía, quien se autodenominaba teóforo, porque quería llevar a Dios en su interior. Neumatóforos significa portadores del Espíritu. Se aplica a aquellos que viven según el Espíritu Santo y son guiados por él, como los padres del desierto y los grandes místicos cristianos. También se les llama, como les decía anteriormente, padres népticos. Népticos significan sobrios, despiertos. Viene de la raíz de la palabra nepsis. Estos hombres habían encontrado la oración del corazón y cumplían a la letra el consejo de Pablo. Orad constantemente, en todo dad gracias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Una de las mayores gracias que un hombre puede obtener en este mundo es descubrir que, en el deseo único de Dios, puede vivir a gusto en todas partes y descubrir a Dios en toda ocasión. En esta línea hay que orar los versículos 4 al 9 del capítulo 4 de la carta a los Filipenses, que constituyen el color de fondo de este libro. Alégrense siempre en el Señor.
vuelvo a insistir, alégrense, que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. En fin, hermanos, tengan en cuenta todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honor, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará con ustedes. Si no hemos llegado a ello, es porque no hemos descubierto la oración del corazón. Tenemos miedo de llegar a esta sencillez, porque queremos que nuestra oración se encuadre en un marco bien organizado. Es preciso mucho tiempo para llegar a la sencillez en la oración y para llegar a olvidarnos de nosotros mismos, para elegir lo que conviene a nuestra oración. ¿Me ayuda esto a encontrar a Dios? Esta es la única pregunta que me debo hacer. La unidad vendrá del corazón que no saborea sus alegrías ni se detiene en sus tristezas, sino que encuentra a Dios en todas las cosas en un movimiento de abandono. Muy a menudo tratamos de realizar la oración fuera de nosotros y tratamos de crearla a partir de las palabras o de las ideas, o la buscamos por encima y alrededor de nosotros, en los gruesos volúmenes que describen las técnicas de la oración. Mientras intentemos hacer brotar nuestra oración del exterior, nunca llegaremos a orar en verdad y siempre. El hombre debe descubrir un día que lleva en sí un corazón de oración. Lo remarca, un corazón de oración. Como lo dice muy bien André Louw a propósito de un monje, a quien la oración ha invadido totalmente y que le ocupa de continuo. Hoy, digo, tengo la impresión de que desde hace años yo llevaba la oración en mi corazón, pero no lo sabía. Era como un manantial que estaba tapado por una piedra. En un momento dado, Jesús quitó la piedra, y entonces la fuente se ha puesto a manar y sigue manando continuamente. Es preciso, pues, descubrir el hombre oculto del corazón. También lo resalta, el hombre oculto del corazón. Según la bella expresión de San Pedro, hablamos de la situación del hombre nuevo. San Bruno hablará del corazón profundo. San Bruno, que es el fundador de la Orden de los Cartujos. Más adelante decimos que el hombre lleva escondido en el fondo de su corazón la energía de la resurrección, el dinamismo del Espíritu Santo, que no es otra cosa que la gracia bautismal que nos hace participantes de la naturaleza divina. Hemos bajado al infierno con Cristo, en las aguas de muerte que se han convertido en aguas luminosas, y hemos sido revestidos de su resurrección, es decir, del poder de su gloria, con tal de que llevemos en nuestro inconsciente no solo el subconsciente freudiano, que es un infraconsciente, sino un supraconsciente que es la energía divina, la gracia bautismal. Acá, en lo que dice Jean Lafrance sobre el subconsciente freudiano, el infraconsciente, supraconsciente, yo tengo mis diferencias porque, claro, él se desarrolla, digamos, este texto en donde estaba, eh, había pocos referentes dentro de la psicología y uno de los grandes referentes en ese momento junto con Jung era Freud. Eh, Tengo ahí ciertas diferencias, por supuesto, en lo conceptual. Un germen de oración. En estas profundidades en las que descansa la gracia bautismal es donde presentimos que nuestro corazón está habitado por un germen de oración. San Juan Crisóstomo dice que cuando el hombre recibe el bautismo se ilumina con esta gracia. Y si lo recibe siendo adulto, siente esta iluminación, pero escapa enseguida al inconsciente.
El quehacer del cristiano consiste en acoger y hacer resurgir en una conciencia existencial esta gracia bautismal que se encuentra en cierta manera escondida en las profundidades de la vida corporal, de modo parecido a como una fuente oculta alimenta el surtidor del estanque. ¿No es acaso esto lo que explica en nuestras vidas estas bocanadas de oración, que suben a nuestra conciencia clara en el momento en que menos lo pensamos y cuando aparentemente no oramos de manera consciente? No sé si les ha pasado alguna vez que esas bocanadas de oración de las que habla él les surge solo, afloran sola automáticamente en su mente. Es una experiencia muy particular. Para esta tradición, la santidad se da en las profundidades de nuestro ser corporal que está saturado de santidad porque está injertado en el cuerpo deidificado y deidificante de Cristo. Por el contrario, nuestra alma es una loca que se prostituye y se adultera, haciéndose adulta, y a la que hay que guiar. La invocación continua del hombre de Jesús, la invocación continua del nombre de Jesús conduce a nuestra alma a su envoltura, su realidad corporal, el abismo del corazón, donde vive el Señor Jesús. Cuando dice Jesús, es preciso convertirse para volver a ser un niño nacido del agua y del Espíritu. El cristiano vive muy a menudo como un autómata adormecido y se olvida de su corazón de oración. Debe, pues, tomar conciencia de la gracia bautismal, porque allí está oculta la fuente de su oración. En este sentido, no me gusta demasiado la expresión formar para la oración. No tenemos que dar una forma, vaciar en un molde preestablecido, ni tampoco enseñar una buena técnica de oración, sino dejar que el germen de oración que existe en todo bautizado y en todo hombre se desarrolle. Es cierto que existen caminos por los que otros han pasado y constantes en la pedagogía de Dios para con nosotros, y es interesante conocerlos. Pero no se puede empezar a conocer y entender de verdad estos caminos y estas constantes hasta que no se alcanza una cierta experiencia de oración. Es decir, no se puede enseñar a hacer oración lo mismo que no se puede enseñar a alegrarse, a amar o a llorar. La oración procede de un instinto que se da en nosotros. No se trata de fabricarlo, se trata de seguirlo. Es preciso aprender a dejar hablar en uno mismo la vida trinitaria, como un niño aprende a llamar papá al que le ha dado la vida. Cuando dos novios se quieren, encuentran muy pronto las palabras y los gestos para expresar su amor. Se opone al arte, es decir, a los esfuerzos mediante los cuales un hombre trata de asimilar un gesto más o menos complicado, imitando al que se lo enseña, por ejemplo, conducir un coche. Sin duda la oración se aprende, pero más bien como se aprende a respirar, a beber, a comer y a andar. Hay que dejar hablar en nosotros a la vida divina. Dejemos obrar a la naturaleza y la oración vendrá sola. Cuando se analizan los movimientos más naturales, se queda uno asombrado de su complejidad, como por ejemplo andar. Y sin embargo, andamos sin ninguna complicación. Examinemos más de cerca este movimiento de vuelta al centro de nuestro ser para descubrir nuestro corazón de oración. Es un movimiento de regreso al centro de nosotros mismos, para encontrar en él a Dios presente y operante. No se trata de contemplarse en una degustación narcisista del yo, sino de incorporar la acción de Dios al corazón de nuestra vida. Para describir este caminar de vuelta al corazón, el occidente hablará de recogimiento, de silencio interior, de virginidad del corazón. El oriente hablará de psiquia, estado de reposo, de paz y de tranquilidad que se sitúa al comienzo y al final de una vida de oración, en un estado de plenitud, de paz, de silencio, de unión con Dios. De todo ello nace la oración esicasta. Por lo que se refiere a este libro,
afrontamos un gran tema de la espiritualidad del Oriente cristiano, la peregrinación al corazón o a la conversión. Capítulo 1. El hombre se pone en camino y emprende una peregrinación para encontrar el lugar del corazón. En una peregrinación interior, que es también una peregrinación en el espacio. Todas las peregrinaciones en el tiempo y en el espacio son peregrinaciones hacia el lugar del corazón. De lugar en lugar buscamos al hombre que podrá decirnos una palabra de vida y hacernos de nosotros seres alertas a la presencia del Señor. Esto que menciona acá de lugar en lugar, presumo yo que lo habla como tratándose de moradas, de estadios, de lugares interiores, moradas interiores, en los que uno está en un momento en una morada, luego está en otra, y va descubriendo ese camino que conduce en esa peregrinación, va descubriendo el camino que conduce al corazón. Resuena ya aquí la breve oración que da ritmo a toda la vida espiritual del Oriente cristiano, la oración de Jesús que fue estereotipada en Athos hacia el ciclo, no leo bien acá, es sencillamente la oración del publicano del Evangelio: Señor, ten piedad de mí, pecador. En esta oración se expresa el movimiento de conversión, en el que el hombre se descentra de sí mismo y encuentra por fin su verdadera naturaleza, que es de ser oración. El hombre está hecho esencialmente para la comunión y la adoración, pues está lanzado a la existencia en un estado de explosión oblativa. Oblativa, dice, en un contexto religioso o teológico, oblativo se refiere a algo que se ofrece a Dios. En este contexto de metanoia. Ejemplos en los pasajes bíblicos. En Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí la palabra arrepiéntanse es la traducción del verbo griego metanoite. Este verbo se deriva de metanoia, que significa cambio de mente o de corazón, arrepentimiento, en el sentido de un giro interno o transformación. En Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos sino a pecadores para que se conviertan. La palabra conviertan aquí es metanoian, una forma de metanoia. Lo que quiero hacer notar acá es cómo es de interesante observar que las palabras arrepentimiento y conversión tienen una misma raíz griega, metanoia. Esto es una aclaración mía, pero no parece usarse indistintamente en ambas palabras en el castellano. Esto venía de más arriba. En este contexto de metanoia, de conversión, ha nacido la oración continua. El hombre pecador, separado de Dios por un abismo, vuelve a tomar la oración del publicano del Evangelio y suplica a Cristo que tenga piedad de él. ¿Qué busca esta oración sino actualizar, hacer viva e incesante la gracia bautismal, es decir, nuestro injerto en el cuerpo resucitado de Jesús? El deseo secreto del hombre es hacer de su vida un sacrificio espiritual, una Eucaristía continua, realizando así el gran consejo paulino: orad constantemente, en todo dad gracias. Ya lo había mencionado más arriba. Primera de Tesalonicenses 5, del 17 al 18. ¿Cómo llegar a ser un hombre eucarístico? Un hombre que celebra, que da gracias y que recibe cada momento de su vida con acción de gracias. De este deseo de hacer Eucaristía ha nacido la oración continua. En el capítulo 3 contemplaremos al hombre en marcha hacia la oración continua, y nos preguntaremos a continuación cómo orar sin cesar, partiendo de nuestra experiencia de cada día, con sus preocupaciones, sus tentaciones y también sus alegrías. El capítulo 3 no tiene desperdicio, igual que el primero y el segundo, pero en especial el segundo y el tercero, que es bellísimo, extraordinario y muy profundo. Progresivamente,
el hombre se unifica a partir del corazón en el cual reside la energía divina. A fuerza de repetir la oración de Jesús, ha bajado a las profundidades de su ser y el nombre de Jesús ha liberado el dinamismo del espíritu aprisionado en él. La gloria del resucitado pueden también saltar sobre todo su ser e irradiarla en sus intimidades carnales. Para describir esta experiencia, los padres utilizan un vocabulario en el que las palabras luz, calor, fuego, dulzura ocupan un lugar preferente. Por ejemplo, en la plática de Serafín de Sarov con Motovilov, el hombre, transfigurado por la gloria del resucitado, descifra el mundo y el corazón de sus hermanos como una zarza ardiendo, según la bella expresión de Isaac el Sirio. Está en un estado de oración ininterrumpida. Capítulo cuarto. Un capítulo también muy interesante. Y el mundo entero se transforma para él en una iglesia. Es en verdad el sacerdote de la creación universal y que toda su vida se convierte en una oración. El labrador es su campo, el sabio que estudia la estructura del átomo, el profesor que enseña, su gesto y su mirada están purificadas por la oración. La materia que tocan es también una nueva criatura tendida hacia la gloria del Señor. El hombre en estado de oración continua glorifica a Dios en su cuerpo. 1 Corintios 6, del versículo 11 al 20. Por tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. 1 Corintios 10 al 31. El hombre de oración ha vuelto a encontrar la condición parusíaca o paradisíaca. Realiza de verdad aquello para lo que ha sido creado, es decir, dar culto a Dios. Todo culmina en el verdadero amor del prójimo y por eso ora por el mundo entero, pues arde de amor por toda la creación. En el capítulo quinto veremos cómo este hombre pide por todo el mundo y más especialmente por sus enemigos y los pecadores. A los que llegan a esta profundidad de oración se les abre el misterio de la historia y de cada persona. Se puede decir de esos hombres que son contemplativos en la acción, pues encuentran a Dios en todas las cosas. Y aquí empieza el primer capítulo del libro. Es interesante que termine en la introducción aclarando que estos hombres son contemplativos en la acción. Se ha dicho muchas veces que como que existen dos vías, dos grandes vías dentro del, del catolicismo para encontrar a Dios, la vía contemplativa o la vía de la acción. Estos hombres eran claramente contemplativos. Pero eso no implica que hayan hecho acciones súper trascendentales, súper trascendentales en el sentido de haber transformado de fondo la iglesia cristiana de Oriente y de Occidente. La verdad que fueron hombres importantísimos, estoy hablando de los santos padres del desierto y las madres del desierto también, por supuesto. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado esta primera edición, este primer video sobre Jean Lafrance hablando eh, sobre la oración del corazón. Nos vemos en las próximas. Bendiciones y será hasta pronto. Saludos.